Vamos a hablar otra vez de temas internacionales. Estamos en compañía de Isel Guerra en la mesa de trabajo. Y tú nos tenías pendiente, Isel, un tema que tiene que ver con un eclipse en Europa, en España. Una verdadera fiebre sobre el eclipse y la búsqueda de estos anteojos claves para verlo, Isel. Es una búsqueda masiva, por lo demás, frenética, para poder de manera segura este evento que va a ocurrir en las próximas horas en varios países de Europa por primera vez en varias décadas. Sin ir más lejos, en el caso de España, agotadas totalmente estas gafas de eclipse, como le llaman en España. En este país, sin ir más lejos, es primera vez en más de un siglo que se va a vivir un eclipse total de sol. Y como tú bien señalabas, José, ha desatado este frenesí no solo para dar con estos lentes que las autoridades piden encarecidamente utilizar al momento de observar precisamente la realización hasta la culminación de este evento, sino que también el frenesí se ha instalado, por ejemplo, en los hospedajes, en el hotel. Porque, ojo, este eclipse no va a ocurrir de manera total ni en Madrid ni en Barcelona. De hecho, la franja atraviesa precisamente a España, pero con Burgos, por ejemplo, que es uno de los puntos donde se va a poder conseguir el 100% en esta totalidad. Ojo, porque no solo es España, sin ir más lejos, el que va a poder observar este evento, al menos en su totalidad. Va a comenzar a las 5:30 en el estrecho de Bering, allí en la frontera marítima entre Rusia y Estados Unidos. Eso debería ser a la 1:30 hora nuestra, y de allí se va a empezar a desplazar de oeste a este, y allí es donde empieza a cambiar la hora según el lugar, porque primero lo van a ver en Islandia, en Reykjavik. De hecho, ya se han establecido algunos eventos para esta jornada a las 5:48 hora local, 1:48 hora nuestra, una totalidad que va a durar 1 minuto 7 segundos, pero ojo, porque los pronósticos meteorológicos no son los mejores para esta zona de Europa. De hecho, ya se han advertido algunas nubes para esta jornada, lo que podría complicar, por cierto, el panorama un poco, claro. Sí, de todas formas. En Portugal, José, se va a ver en una esquinita, pero en España sin duda va a ser el evento masivo. ¿En qué ciudades de España? Tú decías Madrid y Barcelona, ¿no? Exactamente, en Burgos, por ejemplo, Burgos es una de ellas. En total va a cubrir el 40% del país. La franja es de 300 kilómetros aproximadamente. Pero mira, algunas de las ciudades donde se va a poder revisar es en Soria, en la zona de Zaragoza, por ejemplo, también en lo que, según señala, ¿no? Por cierto, este Oviedo, mapa, exactamente, León, en el Lugo, en Oviedo, así como también en A Coruña, también, podría verse parte de este eclipse total, Bilbao también, donde va a recorrer la mitad norte de la península. Esa es la zona que va a tener la mejor observación durante esta jornada. De hecho, en un pequeño pueblo de Burgos se ha instalado la NASA incluso para poder llevar a cabo la observación de este fenómeno meteorológico que, como te mencionaba, va a cubrir el 40% de este país. Y eso ha llevado a las imágenes que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Se han distribuido 1,7 millones de lentes para poder observar este fenómeno astrológico durante esta jornada, y ya se prevén 1,5 millones de desplazamientos por la carretera solo durante esta jornada de personas que por el día deciden ir a uno de los puntos para poder observar el eclipse total de sol, histórico por lo demás. Yo te lo mencionaba, José, es primera vez en una década que España va a ser testigo de un fenómeno de estas características, pero ojo también, porque la otra imagen que queda por lo demás de este evento es el de los termómetros, porque están en nuevamente una ola de calor. Las autoridades temen que, por un lado, el desplazamiento de las personas y la irresponsabilidad al intentar instalarse en diferentes puntos de España para poder observar este fenómeno pueda eventualmente generar incendios forestales, y lamentablemente hemos visto cómo tanto Francia y España y otros países durante esta temporada han tenido que enfrentar graves incendios forestales, y claro, ahora con una gran proporción de la población intentando desplazarse en diferentes lugares, podría ser eventualmente un foco de incendio. Claro, podría generar un potencial riesgo. Y tú decías también, Isel, anteriormente, con los hoteles todos copados, probablemente subieron los precios. Claro. España ya es caro y ya está con elevados precios. Por ejemplo, si viajamos desde Chile, imagínate lo que habrá subido en estas ciudades que van a presenciar en un 100% este eclipse, que genera esta fiebre, genera estas ganas de presenciarlo. Lo vivimos nosotros también. Lo
vivimos, ¿te acuerdas? En la región de Coquimbo, el Valle del Elqui, que estaba copadísimo, y en otro evento en Pucón, en la región de la Araucanía, Villarrica y toda esa zona. Sí, de todas formas, concita interés sin duda. Sin duda. Incluso en otras naciones que no lo van a ver al 100%, es el caso, por ejemplo, del sur de Francia, que algo podría alcanzar a ver también, por cierto, a raíz de este fenómeno que en rigor debería comenzar en unas 2 horas aproximadamente, entonces, en el extremo norte de Europa, y con este evento que se va a ir desplazando a lo largo del hemisferio norte, partiendo, ¿no?, en Islandia, en Groenlandia también se va a poder percibir, pero lo mejor podríamos calificar, o las mejores condiciones sin duda estarían en España, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de ciudades que va a alcanzar, el 40% de este territorio, y también las condiciones meteorológicas que son mejores que en Islandia, según hemos podido conocer por estas horas. Vamos a ver cómo se va a vivir también esta fiebre por este eclipse. Ya en la previa hay bastante ánimo, te diría, diría, estar lleno ahí, José. Probablemente, todos esperando. Los relatos hablan de pueblos que prácticamente están vacíos durante el año, pero que ahora han visto una cantidad gigantesca de personas que han llegado a instalarse por estos días. Hoy en Cero en la Tarde nos vas a poder presentar algunas imágenes. Yo creo que vamos a alcanzar a ver parte, el inicio quizás, antes de que finalmente culmine esto a las 2:30 en la hora nuestra, para el caso de España principalmente. En Islandia va a depender sin duda del tiempo. Hasta este momento no es mucho mejor, porque lo que se plantea es que, claro, está bastante nublado. Y ojo, en la costa norte de España también se había apuntado, en Asturias particularmente, a la posibilidad de nubes durante esta jornada, y eso ha desanimado a algunos de los que habían viajado por lo demás para poder visitar, que ojo, no son solo españoles, muchos extranjeros también llegan a estas zonas. Y llegaron a Chile también en su minuto, para poder observarlo. Oye, Isela, en las imágenes que tú nos estabas presentando, una nos mostraba que estaban agotados los lentes, estos anteojos, las gafas de eclipse. Pero había otro que decía que estaban a 3 euros. ¿Tú te acuerdas cuánto costaban acá? No, yo de hecho... ¿Cuánto pagaste por tus anteojos de eclipse? Me van a retar los expertos por lo demás, porque yo usé un lente de soldar, que sé que no se tiene que utilizar. Sí, claro. Lo ideal, o lo necesario, es utilizar un lente diseñado para poder ver. Obvio, yo pagué más de 5.000. 5.000 2019, imagínate. ¿Pero lo compraste en algún establecimiento o alguien que estaba revendiendo? No establecimiento, y de hecho lo vimos acá en el patio del canal, porque en Santiago se presenció, pero menos que en el Valle del Elqui, por ejemplo. ¿Sabes qué me fijé yo? En el suelo, en las hojas de los árboles, la sombra que generaba. Y allí se podía ver parcialmente el eclipse, pero en el suelo, reflejado la sombra para fijarse. Había generado el eclipse. Y esa página nos da la cuenta regresiva, Isel, mira. Ahí estamos viendo la cuenta regresiva para el eclipse solar en España. Me falla la vista, pero te diría 3 horas. 3 horas, dice. No vamos a alcanzar para hacer en esta tarde. No vamos a en el alcanzar. Hoy Noticias. Estamos apostando a que de Islandia pueda llegar alguna especie de cámara en vivo donde podamos ver. Muchas gracias al Switch por esa gestión allí para poder ver exactamente en la cuenta regresiva para ver el eclipse en España. Pero estamos apostando, José, al menos yo personalmente, a que haya una cámara desde Islandia. Idealmente, sería ideal si es que, por ejemplo, como ocurrió en el eclipse en la región de Coquimbo, donde un avión también con personas a bordo captó el momento. Bueno, vamos a ver. Verdad, me acuerdo de esa imagen. ¿Te acuerdas de esa imagen que dio la vuelta al mundo incluso? Si es que podemos también observar, al menos desde Islandia, si es que acompaña el tiempo y la tecnología también, allí esperando lo que va a ocurrir en las próximas 3 horas en España, particularmente con este eclipse total de sol histórico en décadas. Con todo lo que genera el eclipse. Sí, esa efervescencia. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional. Nos vamos hasta China con el avance del tifón Dolphin durante estas últimas jornadas, y que ha llevado particularmente la ciudad de Beijing a llevar a cabo algunas evacuaciones debido al paso de este fenómeno meteorológico por el riesgo de deslizamiento de tierra, que ha llevado finalmente a esta ciudad a estar bajo alerta naranja, la segunda más grave debido a las tormentas pronosticadas para este día miércoles. Aquí incluso se han clausurado algunas atracciones turísticas, campings también, y con ello la evacuación de turistas a quienes se les ha impedido el acceso a algunos lugares ante el riesgo y los temores de que pueda ocurrir alguna tragedia. En esa misma línea también, respecto de suspensiones, en el caso de buses y trenes se han suspendido 250 rutas, y el metro ha reducido su velocidad debido a los efectos que ha dejado el paso de este tifón por el norte y el centro de China, que, ojo, es el más fuerte que ha azotado a esta nación asiática en lo que va del año,
Y ojo con estas cifras también, porque se espera que durante este día miércoles se podrían caer hasta 150 milímetros de lluvia y en algunas zonas 200 milímetros. Esto es más de un tercio de la precipitación en promedio anual que existe en esta zona, que suele ser de 500 milímetros, pero de todas formas aquí las autoridades están en alertas. Es cierto que el tifón Dolphin se ha debilitado tras haber tocado tierra el pasado día domingo en la provincia de Zhejiang, pero de todas formas se mantienen las lluvias en este lugar, José, y esa es la preocupación. Independiente de que se ha debilitado el tifón, de todas formas hay efectos, y lo vemos por cierto en las imágenes de este día miércoles, ¿no? Cómo se ha situado la ciudad de Beijing durante esta jornada y con las evacuaciones que han debido llevarse a cabo. Así es, y la última historia es muy particular, sí, la verdad, de teleserie. Es totalmente de teleserie, de una novela, ¿no? Sí. De esas que dan en la tarde. Porque lo que ven ustedes ahí en pantalla es el abrazo de dos hermanas que hace muy poco se dieron cuenta que estaban relacionadas y pese a que por décadas fueron amigas. Esta es una historia que llega desde Países Bajos, pero con estas dos protagonistas que nacieron en India, donde fueron abandonadas por sus padres cuando ellas eran apenas unas guaguas. Estamos hablando de Mina y Minal. Y claro, ellas crecieron en diferentes familias adoptivas en Países Bajos, a poca distancia una de la otra, y finalmente pudieron confirmar a través de un examen de ADN que estas amigas de la infancia en rigor eran hermanas biológicas. Y claro, mientras ellas eran jóvenes, unas niñas, ninguna de las dos sabía que tenía otra hermana, pero en 1996, cuando ellas eran adolescentes y viviendo a 130 kilómetros de distancia apenas, se encontraron en una reunión de niños adoptados. Ahí sintieron, señalan ellas, una conexión inusualmente fuerte, intercambiaron direcciones por un tiempo bastante largo, se escribían cartas donde cariñosamente y sin saberlo, ellas se llamaban hermanas, solo porque sentían esa conexión especial de ser muy amigas. Claro, hay amigas que se dicen somos hermanas del alma, que claro, exactamente, pero sin embargo perdieron contacto por 15 años y finalmente una de ellas se somete a una prueba de ADN en MyHeritage en abril y sorprendentemente también su otra hermana y amiga se había sometido al mismo examen y allí arrojó esta rara coincidencia del 100% y se percataron que estas amigas de la infancia que se habían perdido el rastro por 15 años se vuelven a encontrar y ahora como hermanas gracias a este examen de ADN. Separadas al nacer, bueno, separadas un poco después de nacer, sí, como las novelas o las teleseries. Gracias, Isel. Gracias por estar acá. Nos vemos más adelante. Nos vemos. Que estés bien.